momento. Eso es, qué guapo que se ven todos desde aquí. Y qué bendición que podamos estar un día más aquí en la presencia del Señor. Una semana más que el Señor nos ha regalado de vida, una semana más de victoria, una semana más de bendición, y todo gracias a su favor divino y a su providencia. Amén. Vamos a decirle al hermano que está al lado: qué guapo que estás hoy. Algunos de ríen porque no se lo creen. Dígale, pero dígale convencido de que está guapo y guapa. Pero sin desfilar, por allá todavía están desfilando, tampoco hasta allá, ¿vale? Qué guapo. Y dile ahora: el Señor va a hablar a tu corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta mañana tan linda, tan especial, y rogamos tu bendición en tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que uses mi vida y que sea, Señor, por tu favor y tu gracia divina, un canal de bendición para mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿A cuántos de los que están aquí les gustan los regalos? Mira, Carla levantó la mano la primera. ¿A quién de los que están aquí les gustan los regalos? Yo creo que hay gente que no le gustan los regalos, entonces no le damos regalos. ¿Hay regalos para todos hoy? El que no levante la mano no se le da regalo. Muy bien, bueno. Algunos lo van a recibir, pero los tengo ya pillados. ¿Verdad? Qué alegría se siente cuando te dan un regalo, ¿verdad? Y cuando te obsequian un detalle. Cuando recibes un regalo, manifiesta la importancia que tienes para esa persona. Cuando recibes un regalo, te sientes bien, importante, te sientes especial, incluso te puedes sentir único. Además, qué diferencia. Además, el que regala, si lo hace, es porque realmente te tiene aprecio, porque tienes valor. Y el título del mensaje de esta mañana es: no desprecies el regalo de Dios. No desprecies el regalo de Dios. Hermanos, y está basado en una historia del Antiguo Testamento que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 25, y vamos a dar lectura a partir del verso 20. Génesis 25, del 20 en adelante. Dice la palabra de Dios así: y crecieron, del 20 en adelante, perdón, aquí. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Esto quiere decir que estaba agarrado del tobillo de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob.
Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Una historia, hermanos, muy relevante en el Antiguo Testamento, una historia que va a dejar en nuestras vidas en esta mañana muchas enseñanzas a tomar en cuenta, muchas enseñanzas que debemos nosotros prestar mucha atención para que no caigamos en los errores en los que cayeron aquellos hermanos. Pero para entender un poco la historia que queremos relatar en esta mañana, debemos ver primero la vida de Isaac y la vida de Rebeca. Así que en esta mañana el primer punto que quiero destacar es que la vida, hermanos, es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. Fíjese, Isaac y Rebeca, dice la palabra claramente en el versículo 20, no podían tener hijos. Isaac tenía 40 años en aquel entonces. Y para Rebeca, en ese contexto, en ese tiempo, en ese momento histórico, en esa cultura judía, el no tener hijos, el ser mujer y ser estéril, para ella representaba prácticamente rechazo delante de la sociedad. Representaba estar bajo una enfermedad, bajo una maldición. Así que el caso de Rebeca era de frustración total. Pero fíjense lo que dice el versículo 21, dice: Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril, y el Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Hermanos, el Señor escucha las oraciones de sus hijos. Dios está atento, su rostro está inclinado y sus oídos están abiertos a las oraciones de sus hijos. Aquí vemos un claro ejemplo. Isaac oró al Señor y ella quedó embarazada. Pero fíjense, ella no solo quedó en embarazo, sino que cuando quedó en embarazo, la palabra nos muestra que quedó en embarazo de dos, de mellizos. Así que la bendición vino doble. Y a veces, en algunas ocasiones, con mi esposa hablamos acerca de eso, de cómo sería tener un bebé a estas alturas, ¿no? Ya cuando ya los hijos están grandes. Y yo me preguntaba ayer, mientras reflexionaba en la palabra, y decía, si llegara a quedar en embarazo, imagínate que el Señor nos mandara dos. ¿A dónde iríamos a parar con dos? Dios mío. Si ya criar uno solo es una labor muy desafiante, ahora imagínense dos a la vez, o personas que tienen hasta tres. Tremendo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios en el versículo 22, pero como los niños luchaban entre sí, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor. Y qué tremendo que aún desde el vientre de la madre, desde el vientre de Rebeca, tanto Esaú como Jacob ya dejaban ver esa competencia, ya se dejaba ver esa maldad, ya se dejaba ver por medio de las peleas esa naturaleza pecaminosa. Yo me recuerdo que somos afortunados de tener dos hijos, y recuerdo que el hijo mayor se movía de una manera espectacular. Aquello parecía una montaña rusa, a veces eso salía así y luego bajaba. Era tremendo, era como cuando los delfines salen ahí a la superficie. Y ella me decía, mira, 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 y de un lado para otro. Se movía un montón. El hijo mayor, el hijo menor en cambio no. El hijo menor no se movía tanto, se movía menos. Yo creo que ya desde el vientre tenía
personalidad más introvertida, ¿verdad? Pero podemos ver que aún desde el vientre de la madre, los hijos ya dejan ver un poco lo que va a ser su propia personalidad. Para Isaac y Rebeca era toda una bendición el poder ser padres. Ellos habían esperado durante ¿cuánto, hermanos? Durante 20 años. En el versículo 26 al final dice que Isaac era de 60 años. Así que cuando él oró a Dios tenía 40, y cuando Dios le respondió, cuando ya quedó Rebeca en embarazo, Isaac ya tenía 60 años. Por lo tanto, habían esperado 20 años para poder recibir ese milagro. Para Esaú y para Jacob también era un regalo. Hermanos, la vida en sí como tal es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. Y debemos valorarlo. Encontramos a lo largo y ancho de la Biblia muchísimas historias donde vemos mujeres estériles que sufrían, que lloraban, que estaban frustradas, que se sentían menospreciadas, que estaban incluso en cuadros de ansiedad y depresión por no poder tener un hijo. Y vemos aquí ese cuadro tan maravilloso de un Dios misericordioso que escucha las oraciones de uno de sus hijos, Isaac, y le bendice con una bendición tan grande como es la de poder tener hijos. Yo recuerdo que donde nací, como todos sabéis, soy original de Colombia, aunque no lo parezca. Yo sé que parezco de Suiza o de por esos lugares, ¿verdad? Yo soy de Colombia. Donde yo nací era un lugar hermoso, hermanos. O es un lugar hermoso, porque la tierra de uno siempre la ama, ¿verdad? Aunque ahora nuestro corazón, o por lo menos el mío, está partido entre Colombia y España. Yo he aprendido a amar esta tierra, he aprendido a amar estas islas, he aprendido a amar a los canarios, hermano. Pero allí donde yo nací, recuerdo que teníamos siempre un buen grupo de amigos, y desafortunadamente la gran mayoría se desviaron por caminos malos, caminos de drogas, caminos de alcohol, caminos de fiesta. Otros pensaron que tal vez la manera más fácil de salir adelante era la de la delincuencia, el quitar lo ajeno, el aprovecharse del bien de otra persona. Solamente unos pocos, contados con una palma de mi mano, y me sobran dedos, pudieron tener una buena vida. Tremendo, ¿verdad? Pero hermano, fíjense, hay veces que nosotros no aprovechamos las oportunidades y despreciamos la gracia de Dios para con nosotros. Nos quejamos por lo que no tenemos. Anhelamos lo que otros han alcanzado. Sin embargo, no somos capaces, o más bien, no somos conscientes de la gran bendición que tenemos con la vida que el Señor nos ha dado. Y esto, hermanos, es algo que nosotros debemos tenerlo como una lección de vida. Tu vida, mi vida, es una bendición de Dios, es un regalo de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿La estás invirtiendo bien? ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿Estás preocupado por entregar tu vida a Dios por completo? ¿Eres consciente que estar hoy aquí es un regalo de Dios? Por eso el salmista dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana. Hermanos, el hecho de levantarnos, de poder respirar, de poder levantarnos, de poder salir a la calle, es una bendición. La vida en sí como tal es un regalo de Dios. En segundo lugar, en esta mañana quiero destacar que no solamente la vida es un regalo de Dios, la salvación es un regalo de Dios. Para entender un poco este punto, primero necesitamos saber quiénes eran Esaú y Jacob. Esaú era primogénito, y como primogénito, Esaú tenía derechos añadidos. Él ocuparía el lugar de su padre cuando éste muriera.
sería el jefe de la familia, tendría autoridad, pero además tenía derecho a una doble cantidad de la herencia. Es decir, que entre Jacob y Esaú, si quedaba, por ejemplo, una herencia de 3 unidades, a Esaú le correspondían 2 y a Jacob solamente 1. Y eso traducido en bienes, en casas, en ganado, en todas las riquezas que pudiese tener Isaac. El hijo mayor podía vender su primogenitura o también la podía regalar. Pero el venderla o regalarla representaba perder su posición, la posición de líder en la familia. Esaú también era un ágil cazador, y esto no hay que traducirlo no es muy difícil de traducir. Si era ágil cazador, seguramente era un hombre fuerte, un hombre de campo, un hombre que estaba acostumbrado a tener resistencia. Dice que era diestro en la casa, hombre de campo, y también dice que Isaac le amó, porque comía de su casa. Es decir, que Isaac amaba a Esaú. Ahora Jacob, por ejemplo, Jacob era sencillo y vivía en tiendas. La palabra hebrea que se usa para sencillo quiere decir perfecto o derecho, por lo que la palabra sencilla describe un carácter de Jacob como un hombre de Dios. También Jacob era un varón quieto, en el versículo 27 lo vemos, que habitaba en tiendas, y dice la palabra de Dios que Rebeca amaba a Jacob. Entonces tenemos 2 hijos que ya desde el vientre peleaban, ya desde el vientre había una disputa, ya desde el vientre había una naturaleza caída dejándose notar, y con 2 personalidades totalmente diferentes. A uno le gustaba cazar, ese era su arte. Uno salía en caballos, con las lanzas, a cazar los animales, a traer la comida para casa, y a otro, simple y sencillamente, le gustaba estar en casa, y de hecho le gustaba cocinar. ¿Cuántos de los hombres que están aquí les gusta cocinar? Uy, pues qué bueno, porque los próximos tamales les toca a ustedes. Muy bien. A veces no hay que levantar la mano tan a la ligera, porque ya están fichados. Están fichados ya. Tanto Rebeca como Isaac tenían su propio hijo favorito. Tenían su preferido. Y esto, hermanos, no es algo muy lejano. Muchos padres tienden a tener un hijo favorito, y quizás sea porque el hijo trae el fruto de su trabajo a casa, porque sale a trabajar y viene y le dice a la madre o al padre: toma papá, esto para el alquiler de la casa, para la letra, para el coche, para lo que sea. Y se puede prestar eso para que haya una cierta debilidad y un cierto favoritismo. O también puede ser que sea el preferido de la mamá o del papá, porque ayuda mucho en casa. Porque es que cuando él está, la lavadora se pone, los platos están fregados, se limpia la casa, hasta cocina, mientras yo salgo a trabajar, ese muchacho o esa muchacha, ¡guau! Sea cual sea la razón del por qué un hijo pueda llegar a ganarse el favor de un padre, hermanos, no es correcto tener favoritos entre los hijos. No está bien y tampoco es bíblico. Pero es que eso es lo mismo que pasa con nuestro Padre Celestial. No que Él tenga preferidos. Gracias a Dios no es así. Por eso dice en su palabra en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Qué lindo cuadro el que nos deja la palabra del Señor, cuando podemos ver que Dios a todos nos mira desde un mismo prisma, desde una misma perspectiva, con una misma graduación, no como normalmente podemos llegar a ser nosotros, que podemos llegar a mirar a alguien con más cariño y a otra persona mirarla con desprecio. A un hijo amarle más
porque se ha ganado el favor y es el favoritismo y tener alguna debilidad por ese hijo, y a otro no, con amor eterno. Y tanto es su amor, dice la palabra de Dios en Juan 3:16, que envió a su único hijo, a su unigénito, a morir por nosotros, y para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué precioso que es nuestro Dios, ¿verdad? Que sea como seamos, sea que seamos más activos o un poco más introvertidos, Él nos ama. Y eso tiene que ser una garantía para nosotros de saber de que Dios está ahí. Nosotros como hijos, en muchísimas ocasiones queremos ganar el favor del Padre. Fíjense, Jacob y Esaú tenían dos profesiones diferentes y de una u otra forma se habían ganado el favor tanto del padre como de la madre. Y nosotros podemos llegar a caer en eso también. Podemos llegar a caer en un espíritu, en el contexto en el que estamos, en un espíritu de religiosidad y de legalismo. Una religiosidad y un legalismo muy rechazados por Jesús. Porque a veces, hermanos, nosotros queremos ganar el favor de Dios creyendo o pensando que porque ayuno mucho o ayunamos mucho, entonces soy mejor. O tengo más favor de parte de Dios. O Dios me va a escuchar más. O porque oro mucho. O porque vigilo mucho. O porque leo mucho la Biblia. O porque sirvo mucho en la obra de Dios. Y eso, hermanos, es un espíritu religioso. Es un espíritu religioso. Hagas lo que hagas, el amor de Dios hacia ti no va a cambiar. Hagas más o hagas menos. El amor de Dios hacia ti no va a cambiar y está demostrado en la cruz del Calvario. Ahí Él mostró su amor para con nosotros. Por precio fuisteis comprados. Él nos ama. Ahora, eso no tiene nada que ver con que seamos obedientes. Y tampoco quiere decir de que esté mal que ayunemos, que oremos, que vigilemos, que leamos la palabra y que sirvamos a Dios, para nada. El caso es la motivación que hay en nuestro corazón. Porque si lo que yo hago es para ganar el favor del Padre, entonces estoy equivocado. Nada, absolutamente nada de lo que yo pueda hacer en esta tierra va a poder de lejos pagar el precio que Dios pagó por nosotros. Nada. Ese amor es un amor incomparable. Ojo, no sea que por fuera seamos algo de apariencia muy buena, que hablemos bonito, que sepamos la Biblia, que tengamos lenguaje evangélico, que aparentemos ser unos ángeles, que tan solo nos faltan alas y la aureola, pero que por dentro estemos podridos como Esaú. Ojo a eso. Porque tal vez Esaú tenía muy buen aspecto. Tal vez Esaú era fuerte. Tal vez Esaú era guapo. Tal vez Esaú era un hombre guau. El macho de la tribu llegó. Pero cómo tenía su corazón, cómo tenía su interior. Nosotros, hermanos, podemos aparentar mucho, pero por dentro estar mal. Y es necesario que nos examinemos y nos miremos y veamos cuál es la motivación de nuestro corazón. El por qué yo voy a ayunar, el por qué yo voy a orar, el por qué yo voy a vigilar, el por qué voy a leer la Biblia, el por qué sirvo a Dios. ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve? ¿Qué es aquello que hace que yo tenga impulso para venir a la iglesia media hora antes, una hora antes, hacer unos tamales, barrer, fregar? ¿Qué es lo que me impulsa? Si el impulso es porque quiero ganar el favor del Padre, entonces, hermano, esas obras son muertas. No sirven. No sirven. Dice el profeta que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Pero si lo que me mueve a mí es el amor hacia Dios y el amor hacia los hermanos, entonces ese es el punto. Ese es el detalle. Ese es el meollo de la historia. Esa es la motivación correcta. Eso es lo que realmente tiene que impulsarme a mí a poder hacer lo que hago. No sea, hermano, que estemos queriendo ganar nuestra salvación por medio de las pobres obras que podamos hacer.
La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso y les dice eso, tal cual. Dicen, ¿ustedes creen? Es que si lo lees y lo analizas, en pocas palabras, si lo traduces a tu lenguaje, el apóstol Pablo le está diciendo, hermanos, con todas las obras que ustedes están haciendo, por mucho que quieran, no van a lograr la salvación. La salvación es un regalo de Dios, es por gracia y no por obras, para que nadie saque pecho y suba los hombros. No, hermanos. Nuestra posición delante de Dios y delante de los hermanos y nuestra posición delante de Cristo es una posición de sumisión, de sujeción, de respeto a la autoridad, de amar al Señor sobre todas las cosas. Esa tiene que ser nuestra perspectiva. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué estás haciendo con ese regalo tan precioso como lo es tu salvación? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo administras tu salvación? ¿Estás perseverando en tu salvación? ¿Cuidas tu salvación? ¿Amas tu salvación? ¿Estás agradecido con Dios porque te salvó? Y no solamente te salvó, te lavó. Y no solamente te lavó, te regeneró, te santificó y quiere que tengas una vida eterna con Él. ¿Estás agradecido con Dios por todo eso? Necesitamos ser agradecidos, hermano. Necesitamos ser agradecidos con el Señor. Así que vemos hasta el momento dos regalos. El primer regalo, el regalo de la vida. La vida nos la ha regalado Dios por pura gracia. Y el segundo regalo, el regalo de la salvación, gracias al sacrificio precioso, único de Jesús en la cruz. En tercer lugar, el tercer punto de esta mañana es, tú decides qué haces con los regalos de Dios. Y en este punto vamos a analizar la conversación que tuvieron estos dos hermanos, Jacob y Esaú. Fíjese, en el versículo 30, Esaú llegó al campamento después de la caza y le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. El enemigo es astuto y sabe cuándo nos cansamos. Y sabe que cuando estamos cansados somos vulnerables. El cansancio es sinónimo de vulnerabilidad. Y por eso nosotros necesitamos ser renovados por el Espíritu Santo de Dios cada día. O dígame si no es así, que muchas veces llegamos a cansarnos al punto de decir, voy a tirar la toalla. Eso es vulnerabilidad. El enemigo te está ganando la partida. Ya yo no sigo adelante. Ya yo no lucho más con esta persona o con aquella. Ya yo no, mira, déjalo ahí, no más. Te cansaste. Y al cansarte, eres vulnerable para el ataque del enemigo. Y fíjese, ese guiso rojo también se presenta como algo que aparentemente es muy bueno, porque un plato de lentejas, un plato de potaje de lentejas, un buen plato canario de ropa vieja, no tiene nada de malo. Lo que tiene malo es la tentación a la que cae Esaú. Y hermanos, hay cosas que se ven apetecibles al ojo, o como es el caso de Esaú, al olfato, pero que no se deben tomar, y es así de sencillo. Hay cosas que por muy buenas que parezcan, no debemos ni mirarlas, ni tocarlas, ni escucharlas. Cerrar nuestro corazón por completo. Por eso dice en la palabra de Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a hacer? Huirá. Pero si nosotros entablamos una conversación con el
El enemigo aprovecha y dice, ah, mira, qué buena esta muchacha, está charlando conmigo, a ver por dónde me le meto. O mira, este muchacho está charlando conmigo, a ver por dónde me le meto. Hay conversaciones que hay que cortar de raíz, hermanos. Y nosotros lo sabemos, aquí todos sabemos que hay conversaciones que hay que cortarlas de raíz. Gestos, melosidades, coqueteos, todo este tipo de cosas, mientras no esté en el ámbito del matrimonio según la Biblia, no son correctas, no son de Dios. Ojo a eso. Ojo a quién está escuchando, mujer. Ojo a quién está mirando, hombre. Mucho cuidado, porque el enemigo es astuto. Y una vez que te haga caer, ya no hay vuelta atrás. Una vez que te haga caer, caes en una vorágine sin retorno. Porque ya lo hecho está. Y ahora solamente queda asumir las consecuencias. Dice Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y pasa en muchas ocasiones dentro de la iglesia. Estamos para acompañar a las personas, para ayudar, y en muchas ocasiones damos un consejo según la palabra de Dios, y en ocasiones encontramos rebeldía dentro de las personas, y en medio de esa rebeldía siguen su propio camino, pretendiendo o pensando que ese camino es un camino bueno, es un camino derecho, pero es un camino que al final va a conducir a muerte. Por eso debemos tener mucho cuidado, hermanos. Jacob le respondió a Esaú cuando Esaú le preguntó por ese guiso: véndeme en este día tu primogenitura. ¿Ustedes se imaginan? Ya desde el vientre de la madre estaban luchando, peleando por ser el primero. Esaú salió y Jacob le agarró el tobillo. Imagínense esa lucha tan tremenda. Yo me atrevo a pensar, y esto es algo que surge de mi imaginación, que no tiene por qué ser así, pero lo dejo caer para que ustedes también lo analicen. Yo me atrevo a pensar que Jacob tenía ya un plan preparado para Esaú. Yo me atrevo a pensar que Jacob ya tenía en su corazón el ansia, el ánimo de ganar esa primogenitura, porque esa fue la primera respuesta que dio: véndeme en este día tu primogenitura. En pocas palabras, aprovechó la oportunidad. Vemos a Jacob, un hombre de negocios, que fue capaz de comprar toda la herencia de su padre por un plato de lentejas. ¿Cuánto puede costar un kilo de lentejas? €1, €2, €1 y pico, ¿no? Y cocinar, una hora. Buen chorizo ahí, papa, pan campesino para remojar al final, ¿verdad? Pero no piensen en lentejas porque hoy hay tamales. €1 y pico, toda la herencia de la familia, la autoridad, el primer lugar. ¿Qué estaría pensando Esaú? Esaú le dijo en el versículo 32, he aquí yo me voy a morir. Estaba muerto de hambre el pobre. Estaba tan hambriento que si no se comía ese plato de lentejas, se moría. Y a veces pasa así con nosotros. Si no tomamos aquello, me muero. ¿Quién sabe cómo estaría Esaú? Y le pregunta a Jacob, le dice, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Fíjense al punto que puede llegar una tentación. Al punto de uno llegar a pensar que lo que Dios nos ha dado no vale nada. Así de sencillo, así de simple y llano. Si estás sirviendo al Señor, hermanos, es por su gracia y tienes que valorarlo, porque no todo sirve. Yo me acuerdo en la iglesia donde nacimos, el padre del pastor tenía una frase que era una frase poco filosófica, pero que a la vez era una frase muy profunda. Y decía él, el que sirve, sirve. El servicio, hermanos, es algo a lo que le tenemos que dar valor, pero con la motivación
correcta. Si tú ves a un hermano que está sirviendo a día de hoy, debes alegrarte. Desafortunadamente, a veces dentro del ámbito de la congregación encontramos personas que en vez de alegrarse, se enojan y se enfadan y se sientan ahí, que por qué, pero mire que eso no es así. Porque si le vas a mirar la astilla a tu hermano, mírate el tronco que tiene atravesado en los dos ojos. Eso era lo que hacía el espíritu religioso y legalista en aquel entonces que Jesús tanto odió. Si tu hermano está sirviendo, gloria al Señor. Que ha cometido una falta y está sirviendo, el Señor sabe por qué. No somos Dios y no somos jueces. No somos jueces. Con la misma medida con la que juzguemos, seremos juzgados. Más nos conviene mantenernos al margen de eso y dejar que sea el Señor el que obre. Esaú seguramente estaría cansado, desanimado, agotado, aburrido, con ganas de tirar la toalla. Nunca hagas negocios con hambre. No hagas negocios con hambre. ¿Saben lo que quiero decir, no? Lo que representa. Jacob insistió. Jacob quería cerrar el negocio. Y le dijo a Esaú, júramelo en este día. Y dice la palabra de Dios en el versículo 33, que Esaú juró y vendió a Jacob su primogenitura. Hermano, Jacob ya desde el vientre de su madre estaba peleando por la bendición. Y esto nos deja una doble enseñanza. Hay que luchar por la bendición de Dios, eso es verdad. Hay que luchar por la bendición de Dios. De hecho, el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas o epístolas pastorales diciendo que el que anhela obispado, buena cosa desea. El que anhela estar en el servicio al Señor, desea una cosa buena, no es malo. Lo que hay que tener en cuenta es la motivación. Así que en primer lugar tenemos que hay que luchar por la bendición, pero en segundo lugar nosotros debemos esperar en el tiempo del Señor, no hacerlo a nuestra manera, porque muchas veces a nuestra manera, o la gran mayoría de veces a nuestra manera, sale mal. Hay personas, hermanos, que no saben esperar, comienzan algo y nunca lo terminan, y ahora empiezo esta FP y me quedé a 3 meses y fuera. Y ahora empiezo este curso de idiomas, hice 2 meses y fuera. Y ahora empiezo la autoescuela, hice 1 mes y fuera. Y ahora empiezo la universidad, hice 1 o 2 años y fuera. Y ahora, y así, inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nosotros no estamos llamados, hermanos, a dejar la carrera a medias. Necesitamos aquello que emprendemos, culminarlo, terminarlo. Ellos están trabajando y se cansan y se aburren rápidamente. Ellos consiguen una persona con la que tener una relación y enseguida le encuentran 1000 defectos. Están orando, Señor, mándame a mi hombre, a mi marido, súper siervo de Dios, que predique, que sea guapo, alto, rubio, y azul. ¿Cuándo se lo manda? Se ríen las que son solteras. ¿Cuándo se lo manda? El Señor encuentra 1000 defectos. Yo con mi esposa llevamos más de 20 años juntos. Y casados también un buen puñado, porque estábamos juntos antes de casar. Y aún a día de hoy seguimos trabajando en el matrimonio. Y muchas veces no es fácil. Muchas veces no es fácil. Pero es lo que Dios te dio. Ya no hay vuelta atrás. ¿Sí o no? Ya no hay vuelta atrás. Toca asumir la responsabilidad y tirar para adelante. Si el Señor le manda una persona con la que tener una relación, usted debe saber que esa persona
como usted, no son perfectos. Y que en medio del amor Dios va a perfeccionar esa relación. Hay personas que comienzan la dieta y les dura, ¿no? Yo no sé por qué, pero tienen esa coletilla. Y empiezan el lunes, el martes, llega el fin de semana y eso, kebab, pizza, hamburguesa, perrito, por aquí, por allá. Y en medio de ese sentir, esa culpabilidad, dicen, no, el lunes empiezo la dieta. Ahí está, ahí tiene, hacer ejercicio. Se plantean también muchas veces para enero cambiar sus hábitos de vida, ejercicio, comida, estudio, pero nada más pasan las fiestas, se dan cuenta que no tienen eso que la Biblia llama dominio propio. La palabra dice que el Señor nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Si usted está luchando para rebajar unos kilos por salud, usted debe saber que tiene que cerrar un poquito el pico y tiene que hacer un poquito más de ejercicio. Eso es así. No hay dieta milagrosa, y perdonen ahí los dietistas, no hay dieta milagrosa. No la hay. Eso es mentira, eso es falso. Eso es un bulo, una falacia. Ahí está el espíritu nuestro de dominio propio. Que está muy buena esa tarta de chocolate, pero son las 10 de la noche y yo sé que no va a tardar en digerir y tal, pues la dejo para mañana a la hora del almuerzo. Y a esa hora el cuerpo la digiere mejor. Eso es dominio propio, hermano. Eso es como el plato de lentejas para Esaú, tal cual. Y es por eso, hermanos, que muchos desfallecen en la lucha hacia la bendición, en la batalla por la bendición que Dios tiene para sus vidas. No saben esperar, no tienen ese espíritu de poder, amor y dominio propio. Dice el versículo 34, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de la lenteja. Imagínense, un buen guisado allí. Yo me imagino, es que ya está lo bueno. Y con un pan ahí campesino bien bueno. ¡Wow! Delicioso, ¿verdad? Y con mucha hambre. Jacob le puso a la mano el placer, el deleite a su hermano. Qué rico es comer un buen plato de lentejas y remojar con el pan hasta lo último, ¿verdad? Que queda solamente ahí el caldito y tú terminas y lo tienes medido. La última miga para el último trocito de caldo. Qué bueno que está eso, ¿verdad? Pero recuerden que hoy hay tamales. Y qué tremendo, hermano, porque así es la tentación en nuestras vidas. Se presenta como algo inofensivo, como un plato de lentejas con un buen trozo de pan. Fíjense, Esaú dice, el siguiente versículo, comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, es decir, el derecho a la primicia. Y en este versículo encontramos 4 verbos que tenemos que prestarle atención. Comió, bebió, se levantó y se fue. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo dura perder la bendición de Dios en tu vida o en la mía? ¿Cuánto tiempo dura perder la bendición de Dios? Hermanos, las lentejas que comió Saúl le dieron un placer momentáneo. Duró la bendición de Dios, o la tentación más bien, perdón, duró lo que tardó en comer, en beber, en levantarse y en irse. Porque fíjense, Esaú más tarde volvió a tener hambre y tuvo que volver a comer. Así que eso no sació su vida. Despreció lo que le correspondía por derecho y por gracia. Fíjense, por derecho, él era heredero del pacto entre Dios y Abraham. Dios había hecho un pacto con uno de los padres, de los patriarcas, con Abraham, y le había dicho, en ti bendeciré toda la tierra, tu descendencia será como la arena del mar, que nadie puede contar, como las estrellas en el cielo. Y Esaú era el que tenía que recibir esa bendición de ser parte de ese linaje, de esa
genealogía que finalmente culminaría con el nacimiento de Jesús. Pero Esaú despreció el ser heredero del pacto entre Dios y Abraham. Este heredero le otorgaba la descendencia directa de la cual vendría el Mesías Jesús. Eso lo encontramos, por si lo quieren leer en casa, Números 24, 19. Pero es que además encontramos en el Salmo 135, 4 que Dios escogió a Jacob. Así que, hermanos, Esaú entregó los beneficios permanentes de su primogenitura por el placer inmediato de la comida. Actuó impulsivamente por satisfacer sus deseos inmediatos sin detenerse a considerar las consecuencias a largo plazo de lo que hacía. Nosotros podemos caer en esa misma trampa. No somos cuerpos gloriosos. Cuando vemos algo que deseamos, nuestro primer impulso, ¿cuál es? Obtenerlo. ¿No le ha pasado que alguna vez usted va por el centro comercial, o lo que suele pasar en estas cadenas de ropa, estas tiendas de ropa low cost, y usted dice, voy a comprar unos calcetines, unos? El otro día yo me reía con mi esposa porque vimos a un hombre que tenía como 3 niñas y con su esposa iba como con 7 bolsas de esas del Primar, y decíamos, madre mía, eso es lo que hace el sistema en el que estamos, el querer tenerlo ya, lo necesito ya, y si no lo obtengo, si no lo tengo, me muero, como Esaú. Al principio nos sentimos intensamente satisfechos y en ocasiones hasta poderosos porque hemos obtenido lo que nos propusimos. Pero hermanos, el placer inmediato a menudo opaca el futuro. Podemos evitar el error de Esaú al comparar antes de actuar. Debemos analizar cualquier decisión que vayamos a tomar. ¿Es la voluntad de Dios esto? ¿Realmente es esto lo que Dios quiere para mi vida? ¿Es esta la persona con la que Dios quiere que yo comparta el resto de mi vida? ¿Realmente Dios quiere que yo estudie esta carrera o tal o cual? ¿Es el momento para yo estudiar idiomas para sacarme el carnet de conducir? Debemos comparar, hermanos, no tomar todo a la ligera, porque al final podemos, como dice el dicho, abarcar mucho y apretar poco. El que mucho abarca, poco aprieta. A menudo experimentamos situaciones similares. Por ejemplo, cuando el apetito sexual apremia, un acta matrimonial, un certificado de matrimonio, carece de importancia. Y qué triste que es eso, ¿verdad? Es muy triste, pero es la realidad y puede pasar. Y no estamos exentos a que ocurra. En ocasiones sentimos tanta presión en ciertas cosas que no nos importa lo demás. La presión del momento nos hace perder la perspectiva. Ese instante lleno de presión suele ser el más difícil al enfrentar la tentación. Hermanos, yo quiero que analicemos un poco lo que vendría a representar las lentejas. Las lentejas son los placeres de este mundo. Lentejas, hermanos, también es la moda, compras compulsivas. Lentejas es esa voz que me dice necesito, quiero, debo tener esto o aquello. Lentejas es el sistema consumista en el que estamos viviendo, donde hacen que lo innecesario parezca súper importante y urgente para nosotros, que si no lo tenemos, morimos. Lentejas también, hermanos, son mis anhelos sin Dios, mis sueños sin Dios. Lentejas es la codicia, la avaricia, el vivir el momento, el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, el alcohol, las drogas, las adicciones. Todo eso son lentejas. Lentejas también son las ansias de destacar. Y esto hay que prestarle mucha atención en el servicio dentro de la iglesia del Señor. Lentejas son las ansias de destacar, de sobresalir, de sentirme importante. Esos son lentejas. Nadie es importante aquí. Somos importantes para Dios, pero no somos imprescindibles, es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que
contigo y conmigo. Y sin ti y sin mí, Dios seguirá haciendo su obra. Porque las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de su iglesia. Y a veces, desafortunadamente, podemos llegar a pensar que somos imprescindibles. Y no es así, hermanos. No somos imprescindibles. Dios nos usa. Somos útiles en sus manos. Podemos llegar a ser un canal de bendición, hermanos. Pero si las lentejas que yo tengo es afán de destacar, afán de sobresalir, afán de creer que soy importante, entonces la motivación del corazón es mala, es errónea. Y nuevamente podemos tener una X en el examen, no aprobado, no apto. ¿Ven? Y es que bíblico, el principio que dice, Dios al soberbio, ¿qué hace? Lo humilla. ¿Y al humilde qué hace? Lo exalta, ¿verdad? Y es así. ¿Pero por qué? Porque hay humildad, y la persona humilde ¿qué hace? No quiere destacar, no quiere sobresalir, no quiere llamar la atención, no quiere ser el centro de atención. Siempre va a buscar que el centro de atención sea Cristo. Y Cristo. Y Cristo. Y nosotros, hermanos, tenemos que mirar ¿a quién? A Cristo. Esa tiene que ser nuestra perspectiva en la vida cristiana. Lentejas también es el afán de querer sentirme aceptado. Muchas personas que quizás han tenido problemas en su infancia, falta de cariño, falta de amor, muchas veces quieren sentirse aceptadas. Y para sentirse aceptados son capaces de hacer cualquier locura. Hermanos, esos son lentejas. Lentejas es intentar o querer agradar a todo el mundo. No somos moneda de oro para agradar a todo el mundo. Jesús no agradaba a todo el mundo. Con Jesús tenías dos opciones: o lo amabas locamente o lo odiabas, pero en el medio no te quedabas. Con Jesús las cosas eran así, radicales: o me amas o no me amas.